Hola chicos, bienvenidos a este vídeo sobre ESTPs. Por fin vamos a hablar de los ESTPs. Me encanta hablar de tipos de los que generalmente no se suele hablar por ahí. Hoy sí que habrá sorteo al final del vídeo, ¿vale? Rezad para que salga un T o un T dominante, que es lo que ya nos va haciendo falta. No me voy a enrollar más, vamos a empezar por las funciones cognitivas, como ya sabéis. ¿Cuál es la función dominante de los ESTPs? Sé que habéis estudiado, así que sabréis que es SE, una función perceptiva, es decir, que se encarga de reunir información y analizarla, y básicamente lo hace a través de información tangible, de información sensorial, y además de forma extrovertida, es decir, del exterior hacia el interior, y no al revés, como hacen los sí dominantes. Todos utilizamos los 5 sentidos, pero digamos que no todos los utilizamos de la misma forma. En el sentido de que no todos recopilamos la misma cantidad de información tangible a la misma velocidad, ni confiamos en ella tanto como confiamos los C dominantes a la hora de actuar, tomar decisiones, reaccionar en general. Entonces los C dominantes son bastante buenos con todo ello, por eso se suele decir que esta es una función en la que parece que la gente está alerta, que siempre está un poco sintiendo lo que está sucediendo a su alrededor, y son bastante espontáneos precisamente por ello, porque es como cosa que pasa, cerebro que lo procesa, reacción. ¿Qué hago, no? Ejemplos más prácticos, pues básicamente notamos cuando algo cambia en el entorno con más rapidez, detectamos detalles más fácilmente, rápidamente. De hecho, una vez leí en un post de Tumblr como consejos para cada función cognitiva, y precisamente el de SE, que es uno que se me ha quedado súper grabado porque fue lo que me hizo darme cuenta que yo soy SE dominante, es: no tienes por qué reaccionar a todo lo que sucede. Wow, tienen razón. Ni siquiera solo físicamente, sino verbalmente también, o incluso con gestos, por eso también los E dominantes son expresivos. Como función auxiliar, los ESTPs tienen T, que básicamente es la función del análisis, la función del entendimiento, la función que se recrea en comprender cómo funcionan las cosas y por qué motivo, la función que le gusta un poco investigar, a ver esto por qué es así, esto por qué es asá. En un viaje que hice con unas amigas se nos estropeó la lavadora que había en el sitio, y mi amiga STP fue la única de todas ellas que se dedicó a mirar vídeos de cómo funciona esta lavadora, por qué, de investigar, no sé qué. Fue como la que le fastidió, siendo que ni siquiera su ropa estaba dentro, estaba la mía, pero fue como la que más se movilizó para comprender cómo podía funcionar tal. Y una de ellas, que su novio es STP también, lo llamó en plan, ¿qué podemos hacer tal? Porque es típica persona que le gustan estas cosas, entender cómo funcionan las cosas, por qué resolverlas. Y el hecho de que tengan antes una función dominante que ejerce de filtro hace que adapten esas percepciones externas a esa lógica, ¿vale? No es una lógica puramente nacida de aquí, como INTP e ISTP, sino que en base a las percepciones del entorno conforman esa lógica, le dan una base a lo que ellos perciben, ¿no? De ahí que generalmente se entiende que los ESTP son muy buenos en todo lo que es encontrar una explicación lógica a algo que no entienden, pero algo que tiene aplicabilidad directa, aplicabilidad práctica, encontrar soluciones a las cosas, etc. Son muy buenos mecánicos y todo lo que requiere un poco poner las manos en la masa, pero al mismo tiempo analizar qué está sucediendo y comprender por qué algo funciona bien o mal. Los ESTP son analíticos, son lógicos y a veces pueden pecar de creer que llevan la verdad absoluta, pero como casi siempre luego traducen esas teorías en observación y en ponerse manos a la obra, pues más o menos suelen guiarse mucho por ensayo y error. Fe terciario. Aunque los fe terciarios no son especialmente hábiles a la hora de captar las emociones de los demás, sino que muchas veces lo cuestionan todo, eso también hace que a veces se paralicen mucho a la hora de tener que mostrar ese lado más vulnerable, más sensible, ¿no? Hacia los demás. Les cuesta muchísimo. Muchas veces no saben ni cómo hacerlo, ¿no? Fe terciario es básicamente eso de voy a mi rollo, soy independiente, jiji, jaja, pero en el fondo quiero encajar, quiero caer bien. Aunque les cuesta tener empatía, como he dicho, sí que pueden llegar a ver ciertas motivaciones de los demás e intentar conectar a través de ahí, porque algo que se les da muy bien a todos los que son fe terciario es conectar con la gente, no a través de los sentimientos, las emociones del te comprendo, sino a través de encontrarle la gracia a algo, decir cosas curiosas, ser ingeniosos, pero básicamente lo que hacen es caer bien. Pero un ESTP maduro y sano en fe terciario va a poder comprender mejor cómo reacciona la gente emocionalmente y por qué, sus planes e ideas, va a adaptarlos un poco más a las necesidades de los demás, a las opiniones de los demás, pero de una forma sana, no siempre dependiendo de ellos. Entonces los ESTP pueden ser gente bastante encantadora, y como veremos luego, hay mucha gente que los confunde con ENFJs. Ni inferior es su última función.
por eso es inferior. Y tenéis un vídeo aquí que hice de cómo es tener NI inferior, ¿vale? Porque los ESFP también lo tenemos. Y es básicamente, siempre lo digo, es una ansiedad constante por el futuro que intentamos reprimir y acallar, ¿vale? A través de vivir en el presente. Los ESTP son personas de acción, por eso lo que es la reflexión, la introspección, les cuesta un poco porque es como, tengo que ir a saco de accionar, hacer las cosas, hacer que el mundo gire, que el mundo funcione, no quedarme así contemplativo esperando a que la vida pase. Generalmente no les gusta mucho pensar a muy largo plazo, rechazan a veces algunas implicaciones de lo que puede suceder en el futuro porque es como, ya se verá, ¿no? Tampoco quieren idealizar mucho lo que va a pasar porque son gente realista, ¿vale? O sea, es como, porque voy a estar pensando en los 27 formas en las que mi vida se puede desarrollar dentro de 5 años, si tengo cosas que hacer hoy y mañana y pasado y el mes que viene, ¿no? Eso lo primero. Y lo segundo, porque tampoco quieren cerrarse a un solo camino. Y cuanto más reflexionan en qué hacer o en qué va a pasar o en qué quiero hacer, esas cosas se van acotando, ¿no? Un ni un poco más sano va a hacer que puedan empezar a decidir un poco mejor qué es el camino que quieren seguir, de qué forma. Van a empezar a entender y a contemplar mejor las consecuencias e implicaciones de sus actos, más allá de lo evidente, evidentemente. No es como si me tiro del cuarto me voy a caer al suelo, eso ya lo sé, sino algo más profundo. Y también pueden empezar también a tener como más corazonadas, digamos, a desarrollar más su intuición acerca de lo que va a suceder y acertar. ¿Cómo son los ESTP que son insanos? Pues os sorprenderá saber que muchos son, como dicen los estereotipos por ahí, que son los ESTP normales. Son todo eso que seguramente habéis oído de súper temerarios, súper impulsivos, se tiran de un barranco sin pensar en las consecuencias, no piensan nada en el futuro, son incapaces de pensar más allá de sus narices, son totalmente YOLO, carpe diem, hay que vivir el día a día y no pensar en el futuro. Básicamente lo que hacen es buscar el placer inmediato, es decir, lo que me apetece hacer ahora lo hago y punto, porque ¿y si mañana me muero? ¿No? Se comportan como si mañana al día siguiente se fueran a morir y tuvieran que aprovechar las vistas 24 horas al máximo, no pensar. Os hacéis una idea. Los loops de los ESTP son de C y C, lo que hace que algunos puedan parecer ENFJs, no muy sanos, todo se ha dicho, y viceversa. En el caso de los ESTP, T, que es la función auxiliar, la que está en medio, se debilita, y T, que es una función súper independiente, pues hace que los ESTP dejen de sentir esa confianza y esa seguridad en su independencia y entran en ese bucle en el que empiezan a querer agradar a los demás y caerles bien sí o sí y hacer de todas clases de locuras para atraer las miradas de los demás. Pueden guiarse por la impulsividad física, pero también por la agresión en términos de seducción hacia los demás, ya sea mediante el cuerpo, mediante las palabras, mediante las acciones. Al eliminar T de su vida, lo que hacen es solo fijarse en el mundo exterior y para ellos básicamente solo tiene importancia los resultados que obtengan del exterior, es decir, sociabilidad, impulsividad, placeres. Dejan de atender aquello que funciona para ellos de forma lógica y empiezan a funcionar mediante los valores externos de lo que la gente quiere o desea o espera de ellos. Por último, en un knee grip, ¿cómo son los ESTP? Pues básicamente son gente que se agobia, tiene una ansiedad constante por el futuro, es decir, pasan a ser todo lo contrario a un C insano. Son la ansiedad andante y tienen miedo a tomar decisiones respecto a su futuro, pero saben que tienen que tomarlas, pero les cuesta. No saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar. Además, empiezan a leerlo todo entre líneas, a ver segundas implicaciones y dobles sentidos en todo, siempre de forma negativa, a malinterpretarlo todo, en fin. Es como que en vez de sacar significados y conclusiones simbólicas que merezcan la pena, lo hacen todo de forma autodestructiva. Y concentran toda la evidencia que recogen a través de ese en una sola interpretación de los hechos, en una sola verdad, en un solo camino. Muy similar a los grips de los ISFP que ya os comenté en el primer vídeo. Cuando Phi y Ni entran en bucle, es como, sí, mis valores y bla, 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 por Phi. Pero Ni es como, mi visión, túnel 100%, hay una única interpretación, hay una única salida, hay un único camino. Pensad en el cambio de Eren Yeager en la cuarta temporada de Attack on Titan. El enneagrama más común para los ESTP es el 8, tenerlo todo bajo control y demostrar que soy poderoso, que soy fuerte, que puedo controlar y que no soy nada vulnerable, porque en el fondo su herida es temor a que otros lo vean vulnerable. Entonces los ESTP 8 son el clásico ESTP fuerte, decidido, que desprende ese aura de autoridad, pero son al final los ESTP insanos los que construyen esos estereotipos de acosador, bully, matón de instituto. La gente piensa que los ESTP 8 son Donald Trump, pero los que son ESTP 8 sanos son personas bastante asertivas,
Y sobre todo protectores, porque los 8 sanos también son muy protectores, entonces se vuelven ese amigo o amiga del alma que intenta mantener siempre al grupo unido, que con mi gente no se mete nadie, ¿no? Que se centran mucho en conectar con su grupo, con su gente, y que incluso si son 8 sociales pueden ser súper luchadores por los más débiles, por las víctimas. Generalmente la combinación de C y 8 es la más explosiva de todas las combinaciones que puede haber en el sentido de energía súper arrolladora, son llamativos, buscan mucho la adrenalina, se atreven a hacerlo todo. Pero bueno, aunque los ESTP 8 siempre van a querer mantener el control de su entorno, los ESTP que sean sanos van a canalizar ese control a través de la protección, porque no olvidemos que los 8 tienen flechas al 2. Un ejemplo de ESTP 8 sano, para que lo contrastéis con Donald Trump, es Chris Hemsworth, por ejemplo, que es como yo creo que el marido ideal de la mitad de la población de este planeta. El hecho de que Donald Trump y Chris Hemsworth compartan MBTI y Enneagrama me hace creer de verdad en el poder que tiene ser insano versus ser sano. El otro enneagrama que yo creo que es bastante común para los ESTPs, y puede que os sorprenda, pero es cierto, es el eneatipo 3. Muchos ESTPs, sobre todo en el mundo de la cultura pop y de artistas, son 3s, pero no olvidemos que el eneatipo 3 forma parte de la tríada emocional. ¿Esto qué significa? Que los ESTP 3s van a estar más conectados con fe y puede hacerles caer más en ese loop que os he explicado de C-Fe. Y si lo pensáis, los loops C-Fe encajan mucho en el eneatipo 3, en el sentido de quiero proyectar una imagen atractiva para los demás, que me adulen, que me quieran, y dejo un poco de lado aquello que es como subjetivamente, interiormente, lógicamente más importante para mí o tiene más sentido en busca de ese carisma que proyectas, ¿no? de ese éxito. Entonces los ESTP3 están muy centrados en la imagen, pero al tener también fe más desarrollado suelen ser más carismáticos, son los que se suelen confundir más, por supuesto, con los ENFJs. Si los ESTP8 eran más tipo mi grupo, mis amigos, mi familia, los ESTP3 conectan más a nivel sociedad y también como mucho más atractivos al ojo social. Angelina Jolie es un súper buen ejemplo, o sea, no solo por lo atractiva que es, sino también por todas las causas que apoya, etc. Es una persona súper involucrada con su entorno, ¿vale? Los ESTP3 son así. Por supuesto, otro eneatipo muy común para los ESTPs es el 7. Son los que más se confunden con ENTPs, pero también con los ESFPs, porque son un poco más... no son tan arrolladores como los 8, ¿no? Tienen una energía como más cheerful en general. Los ESTP7 son muy work hard, play hard, en plan, hago de todo, pero también me lo paso súper bien. Huyen 100% del dolor y sobre todo de emociones negativas de los demás, o sea, es como, no. La gente los estereotipa diciendo que son el típico deportista de instituto que no tiene más de 3 neuronas, pero realmente hay que ir mucho más allá. Los 7 son tipos mentales, son tipos que le dan muchas vueltas a las cosas y que utilizan más ti de lo que parece. Los ESTP 7, su ti es evidente en cómo ven el mundo, en la verborrea que tienen, porque los 7 pueden ser muy charlatanes. Le encuentran una excusa a todo, una explicación a todo, tienen argumentos para todo, tienen respuestas para todo. Son gente muy, digamos, lista de calle, ¿no? Si podemos diferenciar una persona inteligente de libro y una persona espabilada, lista de calle, los ESTP7 son 100% así. Y aunque la gente piense que puedan ir de tontos, en realidad tienen mucha inteligencia, lo que pasa es que la demuestran pues un poco cuando les conviene. Un buenísimo ejemplo universalmente conocido de todo esto que os acabo de contar es Bart Simpson. Pero se me ocurre otro, por ejemplo, como Flynn Rider de Enredados. Decidme que no os habéis enamorado de los ESTP7, porque qué maravilla. Por último, los ESTP también tienden a ser eneagrama 6, pero sobre todo el eneagrama contrafóbico, el subtipo contrafóbico, el 6 sexual, porque es aquel que demuestra o pretende demostrar que no tiene miedo, que no tiene herida, cuando en realidad sí, a través de creerse o no, de manifestarse como una persona fuerte, ¿no? Son los 6 que se confunden mucho con 8, pero que en el fondo tienen una ansiedad y una inseguridad latente. Los ESTP6 también están bastante conectados tanto a C como a ti porque racionalizan mucho sus miedos, necesitan tener la seguridad de que lo que hacen está bien hecho. A veces pueden parecer 7, de hecho, pero su ansiedad latente es más evidente. No son tan espontáneos, no tienen tanta actitud de vamos con el flow, jiji, jaja, ¿no? A pesar de que tienen C. Planifican un poquito más, ven más posibles malos resultados, al contrario que los 7, que suelen ver futuros más alentadores. Y de hecho son ESTPs que pueden parecer ISTPs o incluso otros tipos.
como incluso ESTJs. De hecho, yo creo que mi amiga ESTP es un 6 y por eso me costó la vida identificarla. ¿Con qué otros tipos se confunde el ESTP? Pues para empezar, y como es evidente, con los ENTPs. La diferencia es exactamente la misma que hay entre los ENFPs y los ESFPs que os conté la semana pasada, pero básicamente hay que tener en cuenta que NE y SE no operan de igual forma. Los ENTP no acotan tanto sus ideas, no son tan pragmáticos, se dedican más a divagar. Ti retroalimenta esa divagación y pueden estar muchas más horas debatiendo. Los ESTP son un poco más prácticos, tienden más a intentar buscar una conclusión. Después de todo siguen siendo ni, no ne. Y yo creo que te cortan antes, es como pueden estar discutiéndote un rato, pero luego es como, tío, me das igual, ¿sabes? O sea, no voy a estar aquí 10 horas perdiendo el tiempo contigo porque tengo cosas más importantes que hacer, soy una persona de acción. ENFJ versus ESTP, ¿por qué sucede tanto esto? La mayoría suelen ser NA tipo 3, como ya os he dicho. Los ENFJ generalmente tienen una idea del mundo bastante idealizada. No os olvidéis de que forman parte del grupo de los idealistas. Son como que le dan muchas vueltas a esas clases de preguntas de porqués del universo existenciales y siempre están pensando en términos aspiracionales, en plan, ¿hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿De qué forma podríamos cambiar? ¿Cómo podemos mejorar? Son idealistas natos. Los ESTP son pragmatistas natos. Les gusta ponerse manos a la obra. Se preguntan qué funciona, qué no funciona, qué tiene más sentido, por qué sucede esto, qué podemos cambiar aquí y ahora, no en un futuro, en dentro de 10 años, cómo va a ser la vida y el mundo. Los ENFJ les cuesta vivir en el presente, viven en el qué será, en el qué haremos, en el qué pasará. El C de los ESTP es mucho más directo, mucho más espontáneo, mucho más presente. Los C dominante en general son gente que tú los ves súper presente en el momento, que parece que pertenecen siempre al sitio en el que están. Los INFJ tienen una aura mucho más, viven un poco más en la nube en vez de en la tierra, ¿no? El C de los ENFJ, que tanta gente le encanta mencionar en los comentarios de Personality Database, porque aparentemente todos los ENFJ utilizan un C, vamos, que es que más que nosotros, ¡wow! El C de los ENFJ, qué ganas tengo de hacer el vídeo de los ENFJ, se manifiesta a través de la sensibilidad, a través de encontrar detalles tangibles en el entorno que hace como que bajen un poquito a la tierra y vean la vida de una forma un poco más bella, más asequible. Encuentran gusto en esas pequeñas cosas estéticas que es como wow. Su C es como apreciar las cosas de la vida más pequeñas, más detallistas, más tangibles, pero no son para nada personas súper espontáneas, súper reactivas, súper directas, súper de vivir en el momento. Los ESTP sí, ¿vale? No asociéis el C de los ENFJ a cosas que no son. C terciario es C terciario. El Fe también es distinto. El Fe de los ENFJ pues es empatía pura, es siento lo que tú sientes incluso aunque tú no me digas lo que estás sintiendo, solo porque ya imagino cómo te estás sintiendo. Es un trato de empatizar con todo el mundo, de entender a todo el mundo, de por qué se comporta así la gente. Trato de conectar con la gente, trato que todos tengamos una serie de valores juntos y estemos unidos y sigamos hacia adelante y tengamos un propósito. Por eso se les llama también mentores. Los ENFJ son muy buenos mentores, profesores, inspiradores, ¿no? Intentan inspirar un poco a la gente. Los ESTP, su fe es mucho más concentrado en los grupos que les interesan, las personas que les interesan. Los ESTP no conectan con las emociones de los demás a un nivel I feel you. Es como se resiste incluso a conectar con las suyas propias. ¿Cómo va a conectar tanto con las de los demás? Y tampoco tienen para nada pretensiones de mentorizar a nadie, o sea, son mucho más restringidos en ese sentido. Restringen mucho más sus emociones, tanto las que ellos expresan como las que son capaces de palpar y de percibir. Si veis Haikyuu, pensad en la diferencia entre Oikawa, ENFJ, y Tanaka, ESTP. Como Oikawa mentoriza a su equipo, incluso pasivo-agresivamente, les dice cómo tienen que ser, cómo pueden mejorar. Tanaka es como su fe, es como de cuando hay un poco de mal rollo, en plan, jiji, jaja, venga, todos de chill aquí, no sé qué. O cuando se enfada es como, ¿cómo le puedes hablar así a esta persona? Sus valores colectivos surgen ahí en ese entorno un poco familiar, en el sentido de no le hables así, o no discutáis, o vamos a llevarnos todos bien, buen rollito, jiji, jaja. O sea, no es para nada la misma clase de fe. Los ESTP versus los ESFP. Mira, también exactamente la misma diferencia que había la semana pasada entre ENFPs y ENTPs. Yo me comparo con mi amiga y a ella le cuesta muchísimo más enfadarse o molestarse por algo. Yo soy mucho más susceptible. Me pongo a la defensiva mucho más deprisa. Los ESTP son más
nada tiene tanta importancia como para ponerme así por nada, ¿no? La anécdota que os he contado de la lavadora, o sea, yo no tenía esa necesidad de saber cómo Pistachos funcionaba esa lavadora, ¿vale? O sea, era como... No teníamos la misma clase de necesidad de entender. Yo tengo mucha más necesidad de entenderme a mí misma que de entender cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, los ESTPs están mucho más orientados a fijar una lógica propia para comprender el mundo. Yo intento comprenderlo a través de mis valores. Los ESTP van más rollo, vale, los valores que haya, generalmente, mientras nos respetemos todos, a mí me parecen bien, ¿sabes? Y luego la inteligencia interpersonal. Los ESFP son mucho más sensibles en el sentido de conectar emocionalmente. Yo he visto llorar a mi amiga ESTP y me he echado a llorar. O sea, muchos dirán que eso es fe. Los ESTP a la hora de enfrentarse a gente llorando o gente más triste o gente tal, es como... ¿cómo hago que la situación, la armonía grupal, que eso es fe, vuelva a recuperarse y vuelva a ser la que era? También, por supuesto, con los ISTP. Para ambos es importante detectar las inconsistencias lógicas en las cosas. La diferencia es que los ESTP, al tener una referencia externa antes, son más abiertos al mundo, son más abiertos al feedback externo. De ahí que tanto los ENTP como los ESTP están más abiertos a discutir esa clase de ideas. Los ISTP son mucho más cerrados, es como... Lo que pienso, lo que yo creo que está bien, lo que yo creo que es correcto, es lo que es y me da un poco igual lo que pienses, ¿no? Que los ISTP te dicen que sí, en plan, sí, a todo. Y por dentro están pensando, menuda tía ilógica, estúpida. Y luego también, fe inferior es distinto a este fe terciario que os hemos dicho. A los ISTP les cuesta mucho más conectar, encajar, mucho más cerrado. Los ISTPs son más carismáticos, enseguida como que te captan y saben decirte algo que te hace reír o con lo que tú te puedes conectar, etc. Y por último, pero no menos importante porque es bien raro, mucha gente confunde a los ESTPs con ENTJs. Con Key de Shiny sucede lo mismo. Con Bellamy de los 100 sucede lo mismo. De ella sabéis que es la productividad, el obtener resultados, el seguir el camino recto que nos lleve a la victoria. Ti es pararse, detenerse a entender, detenerse al funcionamiento, detenerse al entendimiento. Los ESTP no se centran tanto en que algo se haga de la forma en la que ellos dicen, sino que prefieren probar si sus teorías son ciertas, mientras que los ENTJs van mucho más directos al propósito. Los ENTJs son mucho más centrados en el resultado generalmente. Los ESTPs es como, bueno, pero a ver, ¿esto por qué? ¿Esto tiene sentido? ¿Pero esto qué me estás contando? Y no olvidar el phi inferior de los ENTJ, que el phi inferior de los ENTJ significa, no en el sentido de no tengo valores, soy mala persona, porque hay ENTJs buenas personas, pero es como que lo importante es querer algo y perseguir ese algo, ¿vale? No tienes por qué pisotear a la gente por el camino, eso es unhealthy, chicos, pero es como que lo que quiero lo consigo y no dejo que esos valores subjetivos se interpongan en mi camino. Los ESTP no tienen eso. Los valores colectivos que hay son los que yo comparto y me contento con ello. Los ENTJ pueden tener esos valores, pero son mucho más individualistas en ese sentido. Mención rápida a los 4 lados de la mente de los ESTP. La personalidad subconsciente y aspiracional de los ESTP es los INFJ. Su personalidad inconsciente es ISTJ. Y por último, el superego de los ESTP es el ENFP. Tengo millones de ejemplos, así que directamente os voy a leer. Madonna también es una ESTP súper inteligente. Además, el otro día dijeron su coeficiente intelectual en televisión, pero era como 140, creo. Niall Horan, un ESTP bastante sano también. Y el escritor Ernest Hemingway creo que es súper buen ejemplo. Y lo más interesante es que hacia el final de su vida demostró ni inferior porque se dio cuenta de que la CIA le estaba espiando y nadie le creyó, lo tomaron por paranoico y enfermo y luego se suicidó y después de su muerte se descubrió que en efecto la CIA lo estaba espiando. O sea, no subestiméis la intuición de los sé dominante. Alex Russo. Si habéis visto Rebelde Way, serie que a mí me encanta, Maritza es ESTP súper clara y un 8 social también. Tokio de la Casa de Papel, pero unhealthy, insana. Esto se ha quedado larguísimo, así que vamos a sacar el papelito. No me lo puedo creer. Qué ganas tengo de hacer el vídeo de los ENFJ. ENFJ. Hoy he hablado muchísimo de los ENFJ y ahora voy a tener que volver a hablar de los ENFJ. Pero no pasa nada, porque me gustan mucho, pero estoy harta de que nos confundan a los C dominantes con ENFJs. Nos vemos la semana que viene con los ENFJs. Besos a todos.